Muy bien, muy buenos días, queridos estudiantes de la segunda hora. Muy bien. Ahora sí, empezamos a trabajar. Muy bien, Vilela, prepárate. Ahí está Vilela, muy bien. Zairi Tupac. ¿Empieza, profesora? Sí, empieza, hijito. Zairi Tupac. Zairi Tupac era un pequeño cuando Manco Cápac, su padre, murió. Se calculó que tendría 10 años de edad. Es por ello que el gobierno de Vilcabamba estuvo por algunos años en manos de un consejo de regentes. Estos mantuvieron la resistencia a través de una campaña de guerrillas en el camino de Cusco a Huamanga. Cuando el virrey Andrés Hurtado de Mendoza llegó a gobierno el Perú, mandó una serie de mensajes al Inca donde le urgía a dejar Vilcabamba y salir de Lima o al Cusco. Allí de mensaje del Inca donde Allí, según según el, él, allí, según el allí, virrey, según. el virrey se le daría una serie de concesiones a cambio de su cristianización y su reconocimiento como vasallo de rey de Castillo. En 1557, a los 23 años de edad, Zaire Tupac convenció por los españoles, salió de Vilcabamba. Ingresó a Lima el 5 de enero de 1558. Los cronistas indican que el Inca entró en la plaza de armas cargando unas andas de oro acompañada de 500 indios nobles. Muy bien, muy bien. Entonces, Zairi Tupac. Hacemos un resumen rapidísimo. El hijo de Manco Inca dice que tenía aproximadamente 10 años de edad. O sea, era menor de edad y entonces no podía tomar el cargo. Pues, ¿quiénes tomaron el cargo? Sus familiares. Por eso dice que el gobierno cayó en manos de los consejos de regentes, que eran sus familiares de Zairi Tupac, ¿no? O sea, los incas de Vilcabamba, hasta que él cumpliera pues la mayoría de edad. Entonces, en estos inicios dice que participaron en la expulsión de los españoles. Ahí está, campañas guerrillas en camino del Cusco hacia Huamanga. Muy bien, o sea, hubo enfrentamientos contra los españoles. Entonces, cuando ya asumió, o sea, cuando ya cumplió la mayoría de edad, asumió ya el gobierno Zaire Tupac, entonces el que se enteró, ¿cómo se llama? Andrés Hurtado de Mendoza le manda un mensaje para que Zaire Tupac dejara pues Vilcabamba, se retirara de ese lugar a cambio de que le dieran pues las concesiones. Mira, ve, ahí están las concesiones, como por ejemplo, de repente pues le dieran vasallos, reconocimientos, tierras, etcétera, a cambio de que de cristianizar y a la vez reconocer como, por ejemplo, rey de España a Felipe II. Finalmente él iba a ser vasallo de quién? De los reyes de España. Muy bien. Entonces dice que Zairi Tupac, convencido de eso, viene a Lima. Bien, a Lima cargado en andas de oro, acompañado aproximadamente de 500 indios nobles. Continúa, Jimenita. El virrey y la audiencia. El virrey y la audiencia salieron a recibirle. Entró al palacio virreinal y allí declaró que su propósito era someterse a la autoridad del rey, con el objeto de evitar más derramamiento de sangre. Al día siguiente, el arzobispo de Lima, Fray Jerónimo de Loaiza, invitó al Inca a comer. Acabada la comida, se leyó una real provisión en la que se otorgaba al Inca una serie de tierras, indios y rentas. En vez de alegrarse, el Inca se levantó, tomó una hilacha del fleco que colgaba el tapete de la mesa y pronunció, según los cronistas, la siguiente frase: todo este paño y su guarnición eran míos, y ahora me dan este pelito para mi sustento y toda mi casa.
Después de pronunciar estas palabras, se retiró del lugar. Poco después, Sayri Túpac decidió regresar a la sierra para establecerse en el Cusco. Estando ya allí, fue bautizado junto a su mujer. Meses después de haber llegado a esa ciudad, decidió trasladarse a vivir al valle de Yucay, donde murió en 1561, cuando tenía 26 años de edad. Muchas gracias, Jimenita. Excelente, muy bien. Entonces, muy bien, muy bien, ya está en Lima. En Lima, quienes recibieron la Real Audiencia y el virrey con los brazos abiertos, muy bien, le invitaron una comida, un banquete, y finalmente pues le dijeron, muy bien, estos son los obsequios que te vamos a dar, ¿no? Tierras, indios, rentas, para que tú puedas vivir cómodamente, que vas a ser uno de los nobles. Y finalmente pues él dijo, aceptó todo eso porque había pues guerra, ¿no? Enfrentamientos, estaban muriendo pues sus soldados, entonces él para poder evitar derramamiento de sangre, entonces aceptó una tregua con los españoles. Muy bien, entonces dijo, me voy a retirar de Vilcabamba, me voy a otro lugar. ¿A dónde? Al Valle de Yucay. Pero cuando él llega al Valle de Yucay, había, por ejemplo, un personaje ahí, el jefe Cañari, ¿no? Francisco Chiche. Francisco Chiche le envenenó a Sayri Túpac, porque Francisco Chiche quería también el Valle de Yucay. Como él era Cañaris, Cusco Cañaris, que está cerca, entonces él también se disputaba este lugar. Como Sayri Túpac llegó para establecerse en este lugar, entonces tuvo la mejor idea de envenenarlo. ¿Ya? Simplemente murió envenenado Sayri Túpac por Francisco Chilches, ¿correcto? Así termina su vida de Sayri Túpac. O sea, él prácticamente no fue convencido por el virrey llamado Andrés Hurtado de Mendoza para que él pudiera gobernar todo el territorio peruano y también como ser vasallo de quién, del rey de España. Castilla es España, ¿ya? No Castillo. Vilela nos dijo Castillo. Así terminó. Muy bien, ahora sí. Murió Sayri Túpac. Los incas de Vilcabamba se quedaron sin gobernante. No aceptaban a los españoles, entonces nuevamente se incita otro problema. Entonces, ¿quién va a asumir el cargo? Va a asumir el cargo el llamado Titu Cusi Yupanqui. Ya nosotros conocemos quién es Titu Cusi Yupanqui, es hijo de Manco Inca, ¿no? Quien también hizo el cerco en Lima. Y finalmente, pues en Lima perdió la vida. Muy bien. Voluntario menciono. Levanta la manito. Los que no han participado, muy bien. Val, a ver quién es, muy bien. Yorcé. A ver, Yorcé, muy bien, te vamos a dar pase. Al abdicar Sayri Túpac, el gobierno de Vilcabamba quedó en manos de Titu Cusi Yupanqui. En realidad, a quien correspondía el trono era a Túpac Amaru, pero tenía fama de incapaz y fue recluido en la Casa de las Vírgenes del Sol, en calidad de sacerdote. Titu Cusi Yupanqui tomó contacto con el mundo español desde pequeño. Fue apresado en Vilcabamba y llevado al Cusco cuando tenía solo 4 años de edad. En esta ciudad aprendió el idioma de los invasores y fue educado en la religión cristiana. Cuando tenía 8 años, su padre lo hizo raptar y fue trasladado a Vilcabamba. Allí fue testigo de la muerte de Manco Inca a manos de los españoles Gómez Pérez. Desde ese momento buscó vengarse de alguna manera de los españoles. Ya en el poder, Titu Cusi Yupanqui se reveló como un gran militar y un hábil político. Entre sus principales obras tenemos
Muy bien, entonces hacemos un resumen. Muy bien, Titu Cusi Yupanqui. Abdicar, ¿qué quiere decir? Como ya murió, dejó el trono. ¿Quién? Dejó el trono, pues, ¿no? Sairi Tupac, ¿no? Muy bien, su hermano. Entonces, ¿a quién le correspondía? A su hermano, que era de padre y madre, ¿no? ¿Quién era? A Tupac Amaru. Pero Tupac Amaru era incapacitado, ¿no? Prácticamente no podía gobernar porque le habían dado de como especie de un orate. Entonces él era como un sacerdote donde en Vírgenes del Sol, en la casa de los Vírgenes del Sol. Ahí estaba él. Entonces le llamaron a quién? A Titu Cusi Yupanqui. Muy bien, entonces Titu Cusi Yupanqui no estaba de acuerdo con Sairi Tupac. Entonces empieza qué cosa nuevamente la guerrilla contra los invasores. Muy bien, ustedes saben que Titu Cusi Yupanqui era como un cronista inca. ¿Por qué? Porque desde muy pequeño él ha sido instruido donde en Cusco, ¿ya? Por eso él sabía el español. Desde los 4 añitos se le habían raptado de Vilcabamba, lo habían llevado a Cusco, estudiaba él ahí, por eso era más preparado. Pero después Manco Inca lo raptó nuevamente de Cusco y llevó a Vilcabamba, y entonces ahí él prácticamente luchó con su padre, ¿no? Contra los españoles. Él vio cómo murió su padre y finalmente él estaba buscando la venganza. ¿Cuáles son sus principales obras? Te hizo ver Valery Uribe. Valery 1, Valery 2. Sí, Muy Miss. bien, Valery. ¿Qué empieza? Reinició la guerra de... Valery, ¿tienes problemas con el audio? No, ahí está ya. Ah, ya. Reinició la guerra de guerrillas contra los españoles. Las tropas del Inca atacaron a Yucay y a Tambo. Además, se dieron cuenta de constantes ataques en los encomederos del Cusco y Apurímac. Tomó contacto con las poblaciones de Chile y Tucumán, región actual de Argentina, para poder coordinar esfuerzos y preparar un gran levantamiento. ¿Sigo, Miss? Continúa hasta el final. Tuvo vínculos con el movimiento Taqui-Oncoy, el cual propiciaba la vuelta de las huacas tradicionales y la necesidad de apartarse de todo lo occidental. ¿Sigo, Miss? Sí, aunque el Inca... Aunque el Inca realizó una serie de acciones en contra de los españoles, también mantuvo negociaciones con ellos, sobre todo con el gobernador Lope García de Castro, con quien llegó a firmar un trato de paz en 1566 llamado Paz de Acubamba. ¿Sigo, Miss? Sí, hasta el final, hasta 1571. En virtud de ese tratado, se permitió el ingreso de misioneros a Vilcabamba. Incluso el Inca, junto con su hermano Tupac Amaru, fueron bautizados en 1568. Después de bautizarse, el Inca no dio señales de querer salir de Vilcabamba. Allí murió en 1571. Muchas gracias, señorita Valeria. Muy bien, entonces, ¿cuáles son sus principales obras que tenemos? Por ejemplo, la obra más importante es la famosa capitulación de Acobamba. Y también durante su gobierno hubo el famoso movimiento de Taqui-Oncoy. Taqui-Oncoy como una especie de síndrome, como una especie de una enfermedad, muy bien, ¿no? Del baile, del cántico, que ellos, por ejemplo, los indígenas querían pues la vuelta de sus huacas, que eran los dioses tradicionales, y apartarse totalmente de lo que es del occidental. Occidental, ¿qué cosa es? Que estaba en España, ¿no? O sea, de todos los españoles. Ese es el famoso Taqui-Oncoy. La paz de Acobamba, o llamada también la capitulación de Acobamba, muy bien. ¿Qué cosa se pedía aquí, por ejemplo? Titu Cusi Yupanqui va a aceptar, muy bien, por ejemplo, que va a firmar este paz para ya no haga enfrentamiento con los españoles, ¿no? Con el gobernador Lope García de Castro y Titu Cusi Yupanqui firman este paz de Acobamba, donde Lope García de Castro dice a Titu Cusi Yupanqui: tú tienes que dejar a Vilcabamba porque nosotros también te vamos a dar concesiones.
¿bien? O sea, tierras, ¿no? Para que tú puedas vivir tranquilamente. Él aceptó, pero sin embargo, seguía, muy bien, seguía enfrentándose a los españoles. Por eso él hace el cerco de Lima y finalmente, pues, fue prácticamente derrotado por los españoles pizarristas. O sea, con el Diego ¿quién es? Francisco Pizarro, ellos pues lo derrotan al pobre Titu Cusi Yupanqui. Este paz de Acobamba no fue respetado por quién, por Titu Cusi Yupanqui. Simplemente él aceptó, pero no tenía fe en ellos y simplemente continúa con las guerrillas, con los enfrentamientos. Pasamos al último inca de Vilcabamba. El último inca de Vilcabamba es Tupac Amaru I, muy bien, más conocido como Tupac Felipe Tupac Amaru, porque con el nombre de Felipe se bautizó. Y Titu Cusi Yupanqui con el nombre de Diego se bautizó, ¿ya? Bien, ¿quién es la afortunada o el afortunado? Muy bien, ya está Antonio. Eric Cances. Eric, ¿tienes audio? Sí, Miss. Muy bien, excelente. Empieza a leer. Hasta cadena. Heredó el gobierno al morir su hermano Titu Cusi Yupanqui. Cuando este murió, los indios sacaron a Tupac Amaru de la casa de las vírgenes del sol y lo proclamaron inca. Desde 1569 gobernaba el Perú el virrey Francisco de Toledo, el hombre dispuesto a poner orden en el virreinato, y eso incluía acabar con la resistencia de Vilcabamba. Según el virrey, los incas de Vilcabamba eran tiranos, rebeldes y traidores. Toledo organizó una expedición militar contra Vilcabamba en 1572. Las tropas salieron desde el Cusco y luego de una serie de enfrentamientos con los naturales, lograron entrar en Vilcabamba, aunque no hallaron al Inca. Este fue capturado días más tarde cuando se encontraba huyendo hacia la selva. El Inca fue conducido al Cusco y entró en esa ciudad sin llevar ninguna cadena. Muy bien. Muchas gracias, hijo. Muy bien. Tupac Amaru I. Muy bien. Llamado con el nombre de Felipe Tupac Amaru. Heredó, dice, el gobierno al morir su hermano Titu Cusi Yupanqui. Él estaba incapacitado, ¿se acuerdan? Porque le habían tildado que estaba mal de la mente, etc. Pero los indígenas fueron, ¿a dónde? A las casas de la Virgen del Sol, porque él era como un sacerdote, ni se imaginaba que él iba a gobernar, ¿no? Y finalmente lo sacaron de ahí, lo llevaron a Vilcabamba y lo proclamaron como inca. Entonces, desde 1569 dice que gobernaba ¿quién? En el Perú estaba gobernando el famoso virrey Francisco de Toledo, porque el otro virrey ya ha sido destituido ya. ¿Por qué? Por Felipe II de rey de España. Entonces Toledo, muy bien, se va a enfrentar ¿contra quién? Contra Tupac Amaru. Por eso los hombres dispuestos a poner orden en el famoso virreinato del Perú. Entonces, por lo tanto, fueron a Vilcabamba, muy bien, y en Vilcabamba, por ejemplo, él se retiró, ¿no? O sea, huyó prácticamente con todos sus soldados, y cuando estaba huyendo ya casi en las cejas de la selva, fue capturado y llevado pues hacia la plaza del Cusco para ser recluido, para ser prisionero en Sacsayhuama, ¿no? Entonces, algunos cronistas como Guamán Poma de Ayala dice que al pobre lo encadenaron, ¿no? Algunos dicen sin llevar la cadena, etcétera, pero dice que le amarraron, ¿no? Sus pies, sus brazos, etcétera, todo, y finalmente llevado encadenado al templo de Sacsayhuamán para ser prisionero y después ser ejecutado. Tienen que buscar, como se dice, las condenas, ¿no? ¿Cuáles son sus, por ejemplo, con qué van a condenarlo? ¿Cuáles son las pruebas para que él sea ejecutado? Lo va a continuar Ernesto. ¿Ernesto? Sí, Miss. Muy bien, Ernestito.
Sin embargo, El dibujo del cronista Guamán Poma, contradiciendo las fuentes contemporáneas al hecho, muestra lo contrario. Una vez que el Inca desfiló por la plaza, fue llevado ante la presencia del virrey Toledo. Este lo trató severamente y ordenó que lo encerraran en la fortaleza de Sacsayhuamán. Al Inca se le abrió un juicio en el que se le acusó de la muerte de varios españoles y un mestizo. Se le encontró culpable y fue condenado a la degollación. Estando prisionero, se negó a conversar con el virrey, pues decía que Toledo era solo un yanacona de rey y que un inca como él no podía rebajarse a eso. Tantos españoles como indios pidieron a Toledo que perdonase la vida al inca. El virrey siguió con sus planes e hizo caso omiso tanto españoles a estos a pedidos. estos pedidos. Cuenta el cronista Garcilaso que cuando los indios vieron que el Inca estaba próximo a la muerte, sintieron mucha pena y dolor, por lo que comenzaron a gritar y llorar causando un ruido ensordecedor. Los sacerdotes que estaban con el Inca le mandaron a callar a los indios. El Inca hizo una señal y todos los indios callaron. Los españoles, incluido el virrey, se sorprendieron de la obediencia que le profesaban los indios al Inca. El Inca fue degollado y su cabeza levantada para que fuera vista por la multitud reunida en la plaza del Cusco. Su cuerpo fue enterrado en la catedral del Cusco y la cabeza clavada en una picota en plena plaza. Muchas gracias, muy bien, Ernestito. Tupac Amaru, muy bien. Entonces ya había, por ejemplo, prisionero, y hasta donde en la fortaleza de Sacsayhuamán, ¿no? Entonces por eso el cronista Guamán Poma de Ayala dice muy bien que él efectivamente fue encadenado, amarrado con sogas, etcétera, ¿no? Porque ¿cuál es el objetivo de este famoso virrey Toledo? Es matar, desaparecer, porque es el único, el último inca, ya no hay otro más. Entonces tenía que desaparecer para poder quedarse con el virreinato del territorio peruano, ¿ya? Nadie más podía enfrentarse. Entonces ahora se enfrentan con quienes se van a enfrentar los españoles, ¿no? Entre ellos mismos, los pizarristas y los almagristas. Muy bien, entonces ya está en Sacsayhuamán. Entonces ahí el Inca, pues muy bien, fue llevado, sacado del Sacsayhuamán, ¿no? Amarrado de pies a manos a la plaza para ser prácticamente degollado, ¿también? Degollación. Muy bien, y finalmente, pues, a la mirada de los indios, de los españoles, muy bien, que estaban ahí en la plaza, finalmente le dieron pena. Cuando le dio pena y dolor, etcétera, y le dijeron, pues, al virrey, por favor, no, virrey, no continúes, no le mates de esta manera, ¿no? Pidiendo por su vida, pues, de este inca. Pero no hizo caso el virrey Toledo y continuó con su objetivo. Entonces ellos empezaron a gritar, a llorar desesperadamente, ¿no? Y entonces los sacerdotes le dijeron muy bien, ¿no? Le dieron una indicación a Tupac Amaru que se dejaran pues de gritar. Entonces, ¿él qué hizo? Simplemente alzó el brazo, o sea, alzó su bracito, ¿no? Hacia arriba y lentamente empezó a bajar su mano, o sea, su brazo, y los que estaban ahí, los indígenas y los españoles, se callaron. Se quedó en silencio totalmente y ahí se sorprendieron los españoles y el virrey, que imagínate que estos indios lo obedecían, ¿no? Lo obedecían al Inca, que ni siquiera iba a ser gobernador prácticamente de Vilcabamba. Y finalmente fue llevado a la plaza ahí y degollado prácticamente ante la mirada de la población. Entonces su cuerpo, por ejemplo, fue enterrado en la Catedral del Cusco, lo llevaron donde su esposa, que estaba ahí, y su cabeza se quedó en la plaza. Entonces la gente que hizo, en vez de, por ejemplo, huir, en vez de asustarse, empezaron a venerar. O sea, empezaron a venerar la cabeza de este inca, por eso aparece el famoso mito de Incarria, o sea, surge el mito de Incarria. O sea, cuando Tupac Amaru I fue ejecutado, su cuerpo fue llevado a la casa de su esposa y enterrado en el Catedral
de Cusco. ¿Ven? Y por lo tanto su cabeza se quedó en la plaza y entonces los indígenas dijeron muy bien, si algún día su cabeza se juntara con su cuerpo, entonces él va a regresar y va a reconstruir nuevamente el Tahuantín suyo. Esa esperanza tenían, por eso Incarri se le denomina Inca Rey. ¿Ya? Esa es la creencia, el mito, ¿no? Porque prácticamente él fue torturado y degollado, ¿no? Imagínate cortar la cabeza, así como el rey de Francia, ¿se acuerdan? A Luis XVI, igualmente así lo degollaron, parecido, ¿no? Lo colgaron prácticamente su cabeza en la plaza para dar miedo. Así termina el famoso historia de estos cuatro incas. ¿En manos de quién fueron ejecutados? En manos de los españoles. Entonces, hasta aquí está viniendo la práctica la próxima semana. La primera hora hacemos la práctica y ya después ingresamos al tema de la guerra civil entre los invasores. Ahora, ¿quiénes? Ya los incas terminaron. Ya no hay, ya quedó en historia los incas. Ahora la lucha para poder gobernar el Perú es Diego de Almagro y Francisco Pizarro. Muy bien, entonces hasta aquí nos quedamos, queridos estudiantes, hasta la próxima clase. A ver, ¿quiénes ingresaron? Ahí nomás, chicos, ahí nomás, porque faltan. Farromeque sí no ingresó, ¿no? Para nada, Farromeque no ingresó. Me olvidé hacer participar a Jairo. Jairo, me tienes que levantar la manito, ¿ya? Ya. Es la única que no ha ingresado a las dos clases. Muy bien, ahora sí, chicos, muy buenos días. Cuídense, bendiciones. Jimenita, Fabricio, Micaela, Andrea, Natalie, Stacy, Valerie, Edu, Carlos y todos en forma general.